Vamos a ir abriendo nuestras Biblias por el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Y mientras que lo hacemos, en nuestros corazones damos gracias a Dios porque nos permite estar de nuevo aquí un día más para glorificarlo. Y si cabe, con más gratitud que de costumbre, porque hoy los que creemos en Cristo estamos invitados a participar del banquete que Él instituyó. Así que gratitud al Señor y gloria al Señor. Y para eso vamos a preparar nuestros corazones, como es nuestra costumbre, leyendo y comentando un trozo de la palabra de Dios, ahí al final del versículo 12, en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Así que Isaías 53, versículo 12. Estamos en la parte final. Ya hemos comentado la parte primera del versículo que habla de la victoria de Cristo. No lo voy a repetir, pero ahí hablamos de la victoria de Cristo sobre sus poderosos enemigos, que son también los nuestros, el pecado, el mundo, la carne, Satanás, la muerte, la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Ahora leeremos el versículo 12. Victoria que tiene unas consecuencias gloriosas para nosotros, porque dice la Escritura que Él reparte el botín con lo suyo, reparte los despojos con lo suyo. Esa es la primera parte del versículo 12 que ya hemos comentado. Y en la segunda encontramos 4 frases de las cuales hemos comentado ya las dos primeras. Así que estamos a punto, ya no hoy, pero si el Señor lo permite la próxima vez que celebremos la cena, estamos a punto de terminar el comentario del capítulo 53 de Isaías. Pues bien, en la parte final de ese versículo 12, hemos hablado de que derramó su vida hasta la muerte, o derramó su alma hasta la muerte, o derramó su sangre, decíamos en su día, muerte que no fue cualquier muerte, sino que fue la peor muerte, tanto desde un punto de vista físico como desde un punto de vista espiritual. Sobre todo el espiritual. No hemos de quedarnos únicamente en los sufrimientos físicos del Señor, que fueron muchísimos, sino sobre todo en sus sufrimientos espirituales. Derramó su vida hasta la muerte. Él tuvo que gustar la muerte física y también la muerte espiritual por nosotros. Pero no olvidemos que esa muerte fue voluntaria, que esa muerte fue sustitutoria, que esa fue una muerte judicial, como en el juicio de Dios. Así que primera parte, derramó su vida hasta la muerte. Y el último día analizamos la otra frase que dice, fue contado con los pecadores. Considerado así por los hombres, decíamos, tanto amigos como enemigos, considerado como pecador, pero sobre todo contado así por Dios mismo. Contado entre los pecadores o como pecador. ¿Por qué? Pues por lo que vamos a ver hoy, porque Él llevó el pecado de muchos, es lo que dice a continuación. Esta idea es algo que se repite, como sabéis los que conocéis la Escritura, constantemente en el Nuevo Testamento, que Cristo murió por nosotros, que Cristo llevó nuestros pecados, eso se repite una y otra vez. Y en eso hemos de meditar muchas veces porque eso es el centro de nuestra fe, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra esperanza, el centro de nuestra confianza, de nuestra paz, es el centro, ¿verdad? La obra de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Cuando meditamos ahí, vemos una y otra vez la gloria de Cristo y vemos también una y otra vez por qué tuvo que morir. Ahí tenemos que humillarnos una y otra vez ante esa obra de Cristo y ahí tenemos que adquirir el compromiso cada vez mayor de servir a Cristo y de vivir a Cristo, de vivir por Cristo. Si tenéis abierto Isaías 53, ya en el versículo 4, el profeta dijo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ya comentamos en su día ese asunto. Digo que en el Nuevo Testamento aparece esto de muchas maneras. Pedro, por ejemplo, en una de sus cartas dice que Cristo fue el justo por los injustos, murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto, repito, debe estimularnos en nuestra obediencia al Señor, en nuestras ganas de servir al Señor, no por obligación, como decía antes, sino porque el amor de Cristo nos constriña. Bueno, pues como eso es bueno meditar en eso, para la gloria de Dios y también para nuestro crecimiento y nuestra humildad, es lo que vamos a seguir haciendo ahora dentro de un momento. Pero antes vamos a leer la palabra a partir del versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Dice ahí,
Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, esta es la parte final, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nos quedamos con esa frase, habiendo él llevado el pecado de muchos. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos ahora. Padre nuestro, como decimos, y no nos cansamos de decirlo, te damos muchas gracias por todo lo que nos alcanza, por todo lo que nos llega, por todo lo que nos ha llegado, por todo lo que tú nos tienes prometido, y todo por la obra preciosa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias por eso, aunque nuestros corazones reconocemos que no están tan inflamados como debiera para esta gratitud. Te damos gracias porque esa obra de tu Hijo pudo aplicarse a nuestros corazones por tu gracia y mediante la obra también de tu Espíritu Santo. Y en esta mañana pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos que tu gracia, tu misericordia esté sobre nosotros y que tu Santo Espíritu nos llene a todos para que entendamos cada vez mejor la grandeza de esa obra, para que te glorifiquemos y para que participemos también del pan y del vino dignamente como debemos hacerlo. Reconocemos nuestras debilidades para todo, pero también reconocemos que tú tienes grandeza para superar con creces todas nuestras debilidades. Y a ti acudimos con esa esperanza en esta mañana para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que tercera frase de la segunda parte del versículo, habiendo llevado él el pecado de muchos. Aquí en esta frase vamos a considerar dos cosas que creo que se ven claramente. Que Cristo llevó el pecado y que Cristo llevó el pecado de muchos, ¿verdad? Esas son las dos cosas en que nos vamos a centrar. En el hecho de llevar el pecado y en el hecho de llevar el pecado de muchos. Así que en primer lugar, el hecho de llevar el pecado. Cristo llevó el pecado. ¿Y esto qué implica? Pues implica dos cosas. Implica que se elimina nuestra culpa por el pecado, porque Cristo llevó la culpa de ese pecado. Al llevar el pecado, llevó la culpa, por tanto la culpa se elimina de nosotros, e implica también la eliminación del castigo del pecado en nosotros, porque el pecado, dice Juan, es infracción de la ley, y el que infringe la ley merece castigo. Así que si Cristo llevó el pecado, Cristo llevó la culpa y Cristo llevó el castigo, las dos cosas. Todo el que está en Cristo ya no será declarado culpable por Dios, ni será castigado por Dios. Por eso Pablo dice en la carta a los Romanos, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay culpa, no hay castigo por el pecado. Y decimos, bendito sea Dios por ello, ¿verdad? Bendito sea Dios que nos puede considerar así. Como dice en el profeta Jeremías, también Dios dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es difícil que Dios no se acuerde de algo, ¿verdad? El Dios omnisciente, como es que no se acuerda de algo si lo lleva todo anotado. Y Dios dice, no me acordaré más de su pecado, es decir, no lo veré más, no lo consideraré más, como si nunca lo hubieran hecho, ni más pecado, ni más culpa, ni más castigo. Y recordaréis también que en el profeta Miqueas, Dios dice, echaré sus pecados en lo profundo del mar. Bueno, pues si Él llevó el pecado, hemos de entender que esa culpa y ese castigo fueron para Él una pesada carga. Lo llevó como una pesada carga. ¿Y cómo de pesada? Si me acompañáis al libro de los Salmos, podemos ver lo que dice David en relación con su propio pecado en el Salmo número 38. Salmo 38, donde David
se queja precisamente de lo pesada que era para él la carga de sus pecados. Salmo número 38, versículo 4. Salmo 38, 4. Lo dejaremos ahí cortado, que luego leeremos algunos versículos más. Pero por lo pronto leemos el versículo 4, donde dice David: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Vemos? David dice: mis iniquidades, mis pecados, mis transgresiones son una carga pesada que se ha agravado sobre mí. Y en otro salmo, en el 66, no lo vamos a buscar, cuando David mira sus aflicciones, no ya el pecado, sino las aflicciones a que estaba siendo sometido, también dice que esas aflicciones eran para él una pesada carga. Tenéis la cita ahí en el Salmo 66. Así que si para David sus propios pecados eran una pesada carga y sus aflicciones y problemas o dificultades eran también una pesada carga, ¿cómo no será de pesada la carga para el Señor cuando el Señor llevó todos los pecados que para cualquier creyente suponen una pesada carga, los pecados de todos los creyentes, no de uno solo, y de todos los creyentes a lo largo de toda la historia? Por eso decimos muchas veces, lo decíamos el día anterior también, que somos incapaces de sopesar o de entender lo que significa plenamente que Él llevó nuestros pecados, la culpa de todos los pecados y el castigo de todos los pecados. Eso significa llevó los pecados, ¿verdad? La culpa de todos, el castigo de todos. Pero es que vamos al Nuevo Testamento y todavía encontramos otra cosa más. Pues nos dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo que Dios por nosotros lo hizo pecado. El profeta dice, llevó nuestros pecados. Y ya decimos que es una pesada carga. Pero el apóstol Pablo dice que por nosotros lo hizo pecado. Es decir, que no solamente llevó los pecados como una carga, sino que fue hecho pecado. Y si lo anterior he dicho que es imposible que nosotros lo entendamos y lo interioricemos, lo que significa llevar la culpa y el castigo de todos los pecados, todavía para nosotros es más imposible que interioricemos, que sopesemos, que entendamos lo que significa fue hecho pecado por nosotros. Ese pecado que dice la Escritura que es sobremanera pecaminoso o extremadamente malo o malo sobre toda medida. Fue hecho pecado, llevó nuestros pecados. Ahora bien, seguimos avanzando. Si esto lo entendemos hasta donde Dios nos permita entenderlo, llevó nuestros pecados, esto tiene que ser de gran consuelo para todos los creyentes. Gran consuelo en 2 o 3 circunstancias normales. Gran consuelo tiene que ser para todos los creyentes cuando, creo que a todos nos sucede alguna vez, somos demasiado cargados por nuestros pecados. ¿Tenéis abierto el Salmo 38? Vamos a volver a él. Leemos a partir del versículo 3. A veces estamos, repito, demasiado hundidos por la culpa de nuestros pecados. Miremos aquí cómo estaba David. Dice, Salmo 38, versículo 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Vemos? Lo que está diciendo es que David estaba sobrecargado. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Sigue diciendo, hieden, es decir, de forma poética va expresando el dolor que tenía por sus pecados, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Entonces digo, si Cristo llevó nuestros pecados, no hemos de estar demasiado cargados por nuestros pecados.
Es bueno que pensemos en ellos, es bueno. Es bueno que lo tengamos presente, es bueno, pero hasta un punto, porque el que Cristo los llevara tiene que servir para nuestro consuelo. No dijo el Señor, venid a mí, ¿quiénes? Venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. A veces se pone ante nosotros nuestro orgullo, se pone ante nosotros muchos de nuestros pecados. Y vemos no solamente que los tenemos, sino además el agravante que tenemos para esos pecados. Porque no es que hayamos caído de pronto en la tentación, sino que nos hemos acercado demasiado a donde no teníamos que acercarnos y vemos el pecado, vemos el agravante. Y vemos y nos vemos que hemos menospreciado a veces los medios de gracia que ha puesto el Señor. La oración, la comunión con los hermanos, el estudio y la meditación en la palabra. Y reconocemos que hemos tenido en cuenta eso poco, que lo hemos menospreciado. Y reconocemos a veces que nos hemos acercado demasiado al mundo. Y reconocemos que tenemos muchos pecados de omisión. Y reconocemos que alabamos poco a Dios y somos poco agradecidos. Y cuando todo eso sucede, podemos perder el gozo y la fortaleza en el Señor. Pero debemos tener consuelo en que el Señor llevó nuestros pecados. Si me acompañáis al libro de Éxodo en el capítulo 28, ahí tenemos algo que se dice en el sumo sacerdote, Éxodo 28. Nuestro sumo sacerdote es mayor que Aarón, pero aquellas cosas que se decían en la antigüedad de Aarón son aplicables muchas a nuestro Señor Jesucristo. Y en Éxodo capítulo 28, versículo 38, ahí se está describiendo la vestidura de Aarón. Sabéis que tenía que llevar sobre el pecho los nombres de las tribus de Israel, sobre los hombros también, es decir, ahí se simbolizaba el amor por ellos, la carga de ellos sobre sus hombros, y además Dios le dice que tenía que preparar una lámina y ponérsela en la frente. Y leemos en el versículo 38, y estará sobre la frente de Aarón. Esa lámina de oro llevará, dice, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus altas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Dios. El sumo sacerdote tenía que llevar esa lámina, fijémonos, dice, para que las faltas cometidas en todas las cosas santas tuvieran gracia, no fueran tenidas en cuenta. Pues eso es lo que nosotros también hemos de pensar, hermanos. Cristo, si llevó nuestros pecados, ha llevado también los pecados que cometemos en todas nuestras cosas santas. Y si somos creyentes, como somos santos para el Señor, todo lo que hacemos son nuestras cosas santas. Tanto las que hacemos bien, como las que hacemos medio bien, como las que hacemos mal, o las que hacemos rematadamente mal. Pero todas esas cargas en nuestras cosas santas, todos nuestros pecados en nuestras cosas santas, los llevó el Señor. Así que hemos de pensar en nuestros pecados para corregirlos, pero no hemos de machacarnos demasiado por nuestros pecados, porque Él llevó nuestros pecados, los pecados que son de omisión y los pecados que cometemos en nuestras cosas santas, que tampoco faltan. Así que consuelo para nosotros en cuanto a la culpa, y consuelo también en cuanto al castigo, porque si he dicho antes que Cristo llevó la culpa y Cristo llevó el castigo, pues también consuelo en cuanto al castigo, incluso al miedo por el castigo, incluso al miedo de la muerte o del infierno, como dice en la carta a los hebreos, ¿verdad? Que Cristo, entre otras cosas, vino para librar del temor de la muerte a los que durante toda la vida estaban en servidumbre, sujetos en servidumbre, por eso, por el temor a la muerte. Así que también consuelo en cuanto al castigo, en cuanto al castigo que Dios nos pueda dar, en cuanto a la muerte, en cuanto al temor a la muerte. ¿Y esto qué aplicación tiene? Pues mucha, hermanos, porque a veces Dios en su providencia trae cosas muy dolorosas a nuestras vidas. Y podemos pensar, y si no pensarlo, al menos que se nos pase por la cabeza que Dios nos está dando demasiada hiel, demasiado ajenjo, que Dios está descargando su ira sobre nosotros. Y eso tenemos que quitárnoslo de nuestros pensamientos, porque Cristo llevó nuestros pecados
Y no solamente llevó la culpa, sino que llevó también el castigo. Nunca vamos a ser castigados los hijos de Dios bajo la ira de Dios a causa de nuestros pecados. ¿Estoy diciendo una barbaridad o me entendéis? Hemos de dar gracias a Dios porque las cosas que vienen a nuestra vida son completamente distintas. El objetivo es completamente distinto, aunque sean las mismas cosas que venían a nuestras vidas antes de ser cristianos y aunque sean las mismas cosas que vienen a las vidas de los que no son cristianos. Si Cristo llevó el castigo, lo que Dios haga con nosotros no es castigo por nuestro pecado, es con el objetivo de llevarnos a una mayor santidad y a que nos parezcamos cada vez más a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La finalidad es completamente distinta y es una gran misericordia que Dios nos haga ver las cosas así. Así que cuando estemos a punto de desfallecer o muy machacados con las circunstancias adversas, hemos de pensar que Cristo llevó ya el castigo, que eso no es un castigo para nosotros, que eso es, como dice Pablo, si amamos a Dios, eso es para nuestro bien. Hay un salmo en el Salmo 94, donde escribe de nuevo el salmista: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Y sigue diciendo, para hacerle descansar en los días de aflicción. Lo repito. Bienaventurado el que tú corriges. Ahí está la disciplina, ahí está la providencia dura. Bienaventurado para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. ¿Vemos la diferencia? Porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Así que ¿para qué son las disciplinas de Dios? Pues puede ser para que nos acerquemos más a Dios, como el hijo pródigo, ¿verdad? Puede ser para que luchemos contra nuestro orgullo, como el aguijón en la carne que le dejó al apóstol Pablo. Puede ser para que recordemos nuestros deberes. Dice el profeta Osea, dice el Señor también, en su angustia me buscarán. Es decir, puede que Dios nos haga pasar por angustia para que lo busquemos, porque cuando no estamos en esa angustia, nos olvidamos de Dios. Puede ser, en definitiva, para que nos conformemos a nuestra cabeza, con mayor paciencia, con mayor humildad, con mayor mansedumbre, con mayor obediencia. Así que fuera el temor a la culpa y fuera el temor al castigo. En la antigüedad también se ofrecían unas especias a Dios, pero unas especias machacadas, ¿verdad? Y el creyente necesita, en un sentido, lo digo entre comillas, ser también machacado para que desprenda olor fragante a Dios. Así que hemos de mirar que Cristo llevó nuestros pecados y decir con David, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Primera cosa, llevó nuestros pecados. Segunda cosa, vamos a Isaías de nuevo y dice, habiendo llevado a él el pecado de muchos. Abrimos Isaías de nuevo. El pecado de muchos. ¿De quiénes? Y creo que la mayoría de los presentes podéis decir, de los elegidos de Dios. No llevó el pecado de todos, sin excepción, porque entonces todo el mundo sería salvo. ¿Entendemos? Llevó el pecado de muchos. Si tenéis abierto Isaías, en el versículo 11, que ya comentamos en su día, se ve esto también muy claro. Leemos Isaías, versículo 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Veis que la frase es la misma, ¿no? Llevará las iniquidades de ellos, habiendo él llevado el pecado de muchos. Ahora bien, en el versículo 11, ¿quiénes son esos ellos? Llevará las iniquidades de ellos. Evidentemente se hace referencia a la frase anterior. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y a esos muchos que justifica llevará sus iniquidades. Así que no son todos, son muchos, pero no son todos. Esa misma idea, como sabéis, aparece en el Nuevo Testamento también en muchos lugares. Pero solamente os recuerdo uno,
aunque en la guía del culto tenéis alguna cita más, os recuerdo las palabras del Señor en la última cena. ¿Cuáles fueron sus palabras en la última cena en relación con la copa? Y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. No por todos, sino por muchos es derramada. Así que llevará el pecado de muchos, o llevó el pecado de muchos, y decimos, ¿quiénes son los muchos? Y decimos, pues los elegidos. Y estas dos doctrinas, la de la elección y la de la redención limitada, que así se llama, de Cristo, son fundamentales por las implicaciones que tienen en nuestras vidas como cristianos. Aunque son muchísimos quienes la rechazan también. Bueno, ahora no tenemos tiempo ni es el momento para hablar acerca de estas doctrinas, pero os digo algunos puntos muy brevemente en plan telegráfico. En primer lugar, si Cristo murió por los muchos, no murió por todos. Está claro, ¿no? Eso es muy fácil de entender. En segundo lugar, si Cristo tiene que salvar, tenía la intención de salvar, pues podemos decir que estaba obligado a salvar a los muchos. Su plan, su propósito eterno era salvar a los muchos, ¿no? A los muchos, no a todos. En tercer lugar, pues si Cristo tiene la intención de salvar a muchos y salva a muchos, forzosamente también la obra de Cristo tiene que aplicarse a los muchos. ¿Me seguís? Cristo muere por muchos, los que sean. Ese es el plan eterno. Cristo tiene que hacerlo por esos muchos. Y la obra de Cristo tiene que aplicarse a esos muchos. En cuarto lugar, esto implica un amor especial de Cristo por esos muchos. Juan capítulo 17, ora por los muchos, pero no ora por todo el mundo. Así que eso está implícito también. Y finalmente, pues aquellos por los que Cristo muere y a los que se aplica su obra, tienen todo en Cristo. Es decir, Cristo lleva sus pecados, lleva su culpa, lleva su castigo. Cristo es su sacerdote, pero también es su profeta y también es su rey. Todos los oficios de Cristo están para esos mismos muchos. ¿Seguimos adelante? Si esto lo entendemos o medianamente lo entendemos, creo que es fundamental que ahora nos hagamos una pregunta. ¿Y qué pregunta es? Pues, ¿estoy yo dentro de ese grupo de los muchos? Eso es fundamental, ¿verdad? Y es fundamental que nos hagamos la pregunta y que tengamos la respuesta clara por dos razones. Por la miseria de los que no están incluidos en esos muchos y por el gozo y la bienaventuranza de los que están incluidos. Así que es fundamental que todos tengamos claro eso, ¿verdad? ¿Estoy o no estoy entre los muchos? Porque si no estoy, grande es mi miseria. Y si estoy, grande es mi gozo. Y si mi miseria es grande, debo hacer algo. Y si mi gozo es grande, también debo de hacer algo. Pues digo algo en cuanto a los primeros. Aquellos que no están incluidos. ¿Qué podemos decir, hermanos? Aquellos por los que Cristo no llevó sus pecados. Sí podemos decir, qué situación tan penosa y tan triste, ¿verdad? Job, en su libro, cuando estaba pasando por la aflicción, dijo, las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten, decía Job en su aflicción. Y Job era un hombre, recuerdo, dice en el capítulo 1, versículo 1, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que si un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, cuando estaba en gran aflicción, decía estas expresiones, terrores de Dios me combaten, si por así decirlo, cuando Dios pone su dedo meñique, utilizo las palabras de Roboam, el hijo de Salomón, si cuando Dios pone su dedo meñique sobre un creyente que ya confía en él, el creyente se ve así de agobiado, ¿qué no será cuando Dios ponga sus lomos sobre un incrédulo, el cual no tiene temor de Dios? ¿Qué no será eso? Nos acordamos lo que decía Roboam, ¿verdad? Si mi padre os presionó con el dedo meñique, yo os voy a presionar con los lomos, ¿no? Si mi padre os hizo esto, yo voy a hacer mucho más con vosotros.
Y no hace falta que Dios castigue físicamente a aquellos por los que Cristo no llevó sus pecados. Simplemente despertando la conciencia ya tiene castigo suficiente. Y es lo que Dios hará si esas personas llegan a la hora de la muerte sin conocer a Cristo. Dios despertará la conciencia de esas personas para que vean todas las veces que han despreciado el sacrificio de Cristo, todas las veces que han tenido en poco la salvación en Cristo, todas las veces que han tenido en poco su palabra, todas las veces que han tenido en poco el verdadero arrepentimiento. Dios despertará las conciencias y dice la Escritura que ese será el gusano que nunca se muere. Triste situación. Cuando una persona vea que la condena y el castigo por sus pecados es merecido. Cuando vean, como aquel rico, que no hay posibilidad de dar marcha atrás. Cuando digan como Caín, grande es mi castigo para ser soportado, pero no haya más posibilidad de misericordia. Dios quiera tocar los corazones de aquellos que aún no sois del Señor, que estáis escuchando estas palabras. Tiene que ser algo terrible tener por compañía eterna a los demonios. Y lo tendrá toda aquella persona que tenga que llevar la culpa de sus pecados y el castigo por sus pecados. Pero digo, es importante que sepamos entonces dónde estamos, no solamente por la miseria de los que no creen, sino por el gozo de los que creen. Acompañadme de nuevo a otra cita, libro del profeta Jeremías, capítulo 50. Jeremías 50, versículo 20. Aquí Dios expresa esto que estoy diciendo con estas palabras. Jeremías 50, 20. Dice el Señor, en aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. ¿Quién es el que va a buscar? La maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá y no se hallarán. Como decía antes, ¿habrá algo que Dios busque y que no encuentre? Dios está hablando, ¿verdad? Y Él dice, buscaré y no hallaré esa maldad ni hallaré esos pecados. Y si Dios busca y no lo halla, ¿habrá alguien que busque y que los encuentre? Así que, como decía antes, puede llegarnos alguna disciplina, pero ninguna en sentido penal, y todas servirán para hacernos más aptos para la gloria de Dios. Así que, por tanto, si hay tanta miseria por un lado y tanto gozo por el otro, tenemos que preguntarnos, ¿estoy yo entre aquellos cuyos pecados fueron llevados por Cristo? Esa es la pregunta esencial. ¿Y cómo la respondemos? ¿Por dónde empezamos? Pues no podemos empezar por la elección. No debemos empezar preguntándonos si soy o no soy elegido por Dios. Hay cosas que son ocultas para nosotros, dice Deuteronomio. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero las cosas ocultas esas son para Dios. Y ahí no tenemos nosotros que meternos, porque somos demasiado sabios cuando intentamos meternos en los decretos y en los planes de Dios. Eso no nos incumbe a nosotros nos incumbe lo que está revelado. ¿Y lo que está revelado qué es? ¿Quieres saber si verdaderamente estás entre los que Cristo llevó sus pecados? Pues mírate a ti mismo. ¿Crees que Cristo llevó tus pecados? Eso sería lo primero. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has arrepentido? ¿Estás decidido, decidida a obedecer a Cristo pase lo que pase? ¿Sabes que si no fuera por Cristo tu condenación, tu culpa y tu castigo son tremendamente merecidas y que merecías el infierno? Pues eso es lo que te tiene que preocupar, no tanto si Cristo te eligió, si Dios te eligió o si Dios no te eligió, sino si tú andas en arrepentimiento y produces frutos dignos de arrepentimiento. Si eres consciente de que solamente te puedes acercar a Dios por los méritos de Cristo, ¿eres consciente de eso?
que no te puedes acercar a Dios, ni orar a Dios, ni pedir favor de Dios, ni recibir nada de Dios, como no sea por medio de Cristo. He dicho antes que el sumo sacerdote llevaba los nombres de las tribus de Israel en su pecho, ¿verdad? Y también en los hombros. Y hemos hablado de la mitra, de la placa de oro puesta sobre la frente. Entonces a nosotros nos corresponde ver esto. Conozco, sé con seguridad que no hay salvación fuera de Cristo. Estoy agradecido a Dios por ello. Doy gracias por su misericordia. Esto es lo que tenemos que ver. Me esfuerzo por mostrar las virtudes del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. La seguridad de que Cristo llevó nuestros pecados la tenemos cuando vemos un cambio en nuestro corazón y un cambio en nuestras vidas. Y dejemos la elección para Dios. La persona que Cristo llevó sus pecados, esa persona, como he dicho antes, cuando he hablado rápidamente de varios puntos, si Cristo llevó los pecados, la obra de Cristo tiene que aplicarse en su vida. Y el Espíritu Santo dará testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. El Espíritu Santo te dirá un día si verdaderamente eres o no eres hijo de Dios. Dice Pedro en su primera carta que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Está haciendo referencia a esto de Isaías. Isaías dice, llevó él nuestros pecados. Pedro dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros ahora, dice, estando muertos a los pecados, eso es lo que tenemos que examinar. Estando muertos a los pecados, es decir, ya no quiero pecar, ya no me deleito en el pecado. Aunque el pecado me asalte y aunque yo caiga en el pecado, no quiero el pecado. Para que estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Eso es lo que tengo que yo que ver y analizar en mi vida. Estoy muerto al pecado, aunque peque, no quiero pecar y me arrepiento y pido perdón y pido gracia para andar por otro camino. Repito, si Cristo lleva tu pecado, el Espíritu te lo dirá y el Espíritu te cambiará. Cristo llevó nuestros pecados, llevó la culpa, llevó el castigo, gran consuelo para cuando nuestros pecados nos carguen, gran consuelo para cuando nos sintamos que estamos siendo castigados por Dios, porque la vara que nos azota es la vara de nuestro Padre que nos ama, y tenemos que ver si estamos en el grupo de los muchos. Esa es la lección de hoy. Pero quiero terminar con unas preguntas. Las dos últimas veces que hemos celebrado la cena, hemos terminado haciéndonos dos preguntas que os recuerdo rápidamente. En primer lugar, nos preguntamos, ¿qué soy yo? Y ahí nos hicimos una serie de preguntas, entre ellas, por ejemplo, ¿qué es más pesada para mí? ¿La carga del pecado o la carga de la aflicción? ¿Qué es más pesado para ti? ¿Cómo te afecta la palabra de Dios? ¿Qué siento hacia mis hermanos? ¿Cómo me afecta el mundo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Una pregunta, ¿qué soy yo? Y otra pregunta que dijimos que debíamos hacernos es ¿qué he hecho? Desde aquí para atrás, ¿qué he hecho? ¿Cómo he empleado mis pensamientos? ¿Cómo he gobernado mis pasiones? ¿Cómo he usado mi lengua? ¿Cómo he empleado mi tiempo? ¿Cómo me he comportado en mi trabajo? ¿Cómo he tomado mi comida diaria? ¿Cómo me he dispuesto de lo que Dios me ha dado? Etcétera, etcétera. Así que, ¿qué soy y qué he hecho? Pero digo que hoy quiero terminar también rápidamente con dos nuevas preguntas. Una es, ¿qué estoy haciendo? Ya hemos pensado en lo que hemos hecho. Y debemos de pensar, cuando vamos a tomar del pan y del vino, ¿qué estoy haciendo? Debemos examinar, como dice el libro de Proverbios, la senda de nuestros pies. ¿Qué estoy haciendo en general con mi vida y con mi conducta? ¿Estoy haciendo algo por Dios, por mi alma, por la eternidad, algo para el servicio de mi generación, como se dice de David? ¿O estoy ocioso con respecto a estas cosas? La ley que dice Pablo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, ¿se me aplica a mí en la casa de Dios?
¿Soy indigno de comer el pan del Señor porque no me preocupo de hacer su obra? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me acerco a la cena del Señor? Porque sé que hay una forma de hacerla y con un fin determinado. ¿Me arrepiento antes de tomar del pan y del vino de lo que he hecho mal? Si me analizo lo que estoy haciendo, puedo decir que estoy haciendo algo mejor. Lo que antes hacía, pues un poco peor, aunque fuera bien. ¿Estoy purgando de mi vida la vieja levadura? ¿Estoy comprometiendo mi corazón con Dios? ¿Soy perezoso en la obra del Señor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Encuentro mi corazón más quebrantado por el pecado y más humillado por el pecado? Es fundamental que nos hagamos esas preguntas, hermano. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Está mi corazón afectado cada vez más por el amor a Cristo? Porque el amor de Cristo me constriñe. ¿Estoy cada vez más asombrado con gozo y con alabanza de que Cristo me haya amado a mí? ¿Qué estoy haciendo? Y también debemos preguntarnos en segundo lugar, ¿qué progresos hago? Debemos examinarnos, porque si vemos que progresamos en la gracia, tenemos que examinarnos para ver cuánto progresamos en la gracia. ¿Qué progresos hacemos? ¿Estoy más firmemente convencido de la fe en Cristo? ¿Estoy cada vez más convencido de que sin Cristo yo merezco la condenación si Él no lleva mis pecados? ¿Estoy cada vez más arraigado en la gracia de Dios o soy una caña sacudida por el viento? Tenemos que preguntarnos esas cosas. ¿Qué soy? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué progresos hago? ¿Encuentro mis apetitos, mis pasiones, mis fuertes deseos cada vez más dominados? ¿O soy como una caña sacudida por el viento? ¿Se debilita en mí cada vez más la casa de Saúl? ¿Nos acordamos lo que se dice en la historia? La casa de Saúl se iba debilitando y la casa de David se iba fortaleciendo. Se debilita cada vez más en mí la casa de Saúl, todo lo que tiene que ver con mi pecado, y por tanto la casa de David se hace cada vez más fuerte. Encuentro que mis deseos hacia las cosas que son agradables a mis sentidos, que esos deseos son cada vez menos fuertes, o al menos que me opongo cada vez más a esos deseos. ¿Puedo soportar mejor que antes las aflicciones de un Dios justo y las injusticias de los hombres injustos? ¿Soy cada vez menos irritable, menos malhumorado que antes? ¿Qué progresos hago, hermano? ¿Encuentro mi corazón cada vez más destetado del mundo y de las cosas del mundo? ¿Estoy cada vez más dispuesto a abandonar el mundo? ¿No me son tan terribles ya los pensamientos de la muerte y los pensamientos de la otra vida? ¿Cómo estoy cumpliendo con los deberes de mi religión? Estas son preguntas que debemos hacernos, hermanos. ¿Podemos decir con Pablo que deseamos partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? Eso tiene que ver con nuestro progreso. Porque si somos capaces de decir eso, verdaderamente estamos progresando y estamos ganando terreno, aunque no podamos decir que ya lo hemos alcanzado ni que seamos perfectos. Así que si al preguntarnos estas cosas, lo que estamos haciendo y nuestro progreso, descubrimos que no estamos haciendo lo correcto y que progresamos poco, ¿qué habremos de hacer? Pues cuando acudimos a tomar del pan y del vino, si esto es el banquete que el Señor nos ha preparado, si ese es nuestro pan de vida, si es nuestro alimento espiritual, pues debemos pedir a Él que nos dé gracia, que nos dé poder, cuando tomemos de los símbolos, para que en nosotros cada vez sea más lo que estemos haciendo y nuestro progreso. Y si por el contrario descubrimos que hacemos lo bueno y prosperamos, aunque sea lentamente, aunque no estemos tan bien como debiéramos ni como deseamos, pero ya estamos un poco mejor de lo que estábamos antes, que ya no somos tan bebés, entonces animémonos a nosotros mismos a abundar en eso más y más y demos gracias a Dios por la obra de Cristo. Así que
vayamos todos al convite y prosperemos, hermanos. Porque si Cristo llevó nuestros pecados, eso, estamos incluidos en ese grupo de muchos, eso tiene que verse en nuestras vidas. Pues que Dios bendiga su palabra para gloria de su nombre, hermanos. Que Dios la bendiga en todos nosotros. Que así sea.